¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien por el día de hoy. En esta ocasión daremos comienzo a la tercera temporada de personajes históricos con un personaje que encontró refugio en México, él fue León Trotsky. Hoy conoceremos su biografía, sucesos más importantes y algunas de sus curiosidades. Y antes de comenzar, y como es costumbre, quiero agradecer a los usuarios que escogieron a este personaje en las votaciones de YouTube y de Instagram. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora sí, comencemos. Su nombre original fue Lev Davidovich Bronstan y nació en 1878 en Yanovka, Ucrania, cuando aún era parte del Imperio Ruso. Sus padres eran terratenientes judíos dedicados a la agricultura. Por ello es que tuvo una niñez rodeada de una situación agraria muy complicada donde su padre puso mucho empeño por sacar adelante a su familia, además de ser cuidado por una niñera conocida como Maska. Hubo un tiempo en el que fue a la escuela pero lo sacaron de esta institución, donde comenzaba a aprender a leer y a escribir con el apoyo de su maestro conocido como Chufer. Sería en 1886 cuando aprendió a escribir definitivamente, pues la escritura sería una de sus grandes pasiones. En 1888 regresaría a su vida escolar en la ciudad de Odessa con el apoyo de un sobrino de su madre de nombre Moisés Filipovich Spencer, y la institución donde estudiaría sería el Instituto de San Pablo, una institución educativa de gran influencia alemana. Posteriormente estudió en las universidades de Odessa y de Mykolaiv, pero en 1896 decidió regresar a su natal Yanovka, y justo en este año se desató una huelga impartida por tejedoras que abrió las puertas a los intelectuales y estudiantes a hacer movimientos ideológicos y sociales, por lo que Trotsky ingresó a la Liga Obrera de Mykolaiv. Con todo esto, en 1897 comenzaron a desatarse huelgas y protestas por parte de universitarios, y Trotsky formó parte de la Unión Obrera de la Rusia del Sur. Y en este año fue encarcelado por participar en una redada ocasionada en la finca de Sokovnin, siendo desterrado en Siberia y escaparía de la cárcel en 1902, partiendo a Europa, posiblemente a Finlandia y después a Gran Bretaña. Para 1903, se opuso al autoritarismo de los bolcheviques y por ello decidió unirse a los mencheviques, un grupo con arraigo del Partido Obrero Social-Demócrata Ruso. Para 1905 regresó a Rusia y fue presidente del Consejo de Obreros de San Petersburgo. Colaborando con Leonid Krashen, procuraron apoyar al sector obrero con sus movimientos, pero la represión policíaca y las ejecuciones a los rebeldes terminaron por disolver estas acciones, costándole a Trotsky un segundo encarcelamiento con cadena perpetua. En 1907 escaparía de nuevo de la prisión y pasaría por varios países como Francia, donde fue expulsado por oponerse a la guerra desatada con Marruecos. Después se iría a Austria, España y Estados Unidos, colaborando en la prensa. Pese a que no se encontraba en Rusia, sus escritos realizados en 1905 serían pilares para poder llevar a cabo la Segunda Revolución Rusa de 1917, siendo este año en el que regresaría a su nación de origen, más aún con la amistad de Adolf Hoffe. Una vez que estuvo de regreso, lideró el Soviet de Petrogrado y comenzaría a volverse parte de la facción bolchevique. Trotsky se ganaría un lugar por su carisma y apego con la población, pero su actividad política se nubló en 1922 por la apoplejía. No obstante, entre 1924 y 1925, tras la muerte de Vladimir Lenin, la sucesión presidencial pudo caer en manos de Trotsky, pero el mandato le fue arrebatado por Joseph Stalin, quien no solo mandaría a Trotsky fuera de los ámbitos políticos y de la Unión Soviética, sino que también se harían esfuerzos por expulsarlo del país, y así fue, siendo exiliado a Turquía en 1939, luego a Francia, después a Noruega y finalmente, llegaría a México por invitación del presidente Lázaro Cárdenas en 1937. A su llegada, se le dio protección ante cualquier circunstancia que pusiera en riesgo su vida. Asimismo, tuvo su casa en Coyoacán, Ciudad de México, donde vivió con su esposa, Natalia Sedova, además de que se volvió amigo de un gran artista, Diego Rivera, con quien realizó varios viajes por la República Mexicana, sobre todo en Cuernavaca, el Popocatépetl, Puebla, Cholula, Pátzcuaro, Michoacán y Guadalajara. Poco después, la prensa inglesa y francesa comunista criticaron las acciones de Trotsky, ya que se le acusó de tener vínculos con los fascistas y darles acceso a México con la expropiación petrolera, pero estas suposiciones fueron descartadas por el mismo Trotsky,
Asumiendo que su preocupación en México y el mundo es la clase obrera, combatir el imperialismo y apoyar la expropiación de los recursos naturales sin intereses políticos. Poco después, tanto Trotsky como Rivera serían el blanco de la prensa mexicana, pero bajo el mismo estigma de difundir rumores y dañar sus imágenes. Ante este boicot político, ideológico y artístico, fue como se escribió el Manifiesto por un arte revolucionario independiente en 1938, donde se adhirió el poeta francés André Breton, y el cual menciona los hechos que reprimen a los artistas del mundo, convocando a que se tome el control de la Federación Internacional para combatir este tipo de injusticias. En este mismo año, Trotsky fundó la Cuarta Internacional, la cual tuvo como objetivo atacar el régimen de Stalin. Sin embargo, la idea de Stalin de eliminar a Trotsky del mapa por completo seguía vigente, y aún en el exilio, este último era acosado con intentos de asesinato, y sería el 24 de mayo de 1940 cuando en Coyoacán, David Alfaro Siqueiros desató un atentado contra su casa donde afortunadamente salió ileso, pero el 20 de agosto de dicho año, un militante comunista español de nombre, Ramón Mercader, se cambió el nombre por el de Frank Jackson y entró al hogar de Trotsky bajo un pretexto: pedirle su opinión sobre un artículo que escribió, pero Trotsky no sabía que aquel hombre portaba un piolet con el cual acabaría con su vida mientras su víctima estaba en la ventana leyendo su escrito, clavándole esa arma en el cráneo. Finalmente fue llevado a un hospital de emergencia, pero esa misma tarde se confirmó su muerte. Ahora pasemos con algunas de sus curiosidades. Antes de que comenzara sus estudios universitarios tuvo un apego al marxismo por las huelgas y protestas desatadas en 1890. Su obra, Mi vida, escrita en 1929 y publicada en 1930, tenía como intención ser escrita en tercera persona y a modo de novela, pero después Trotsky decidió hacer su obra a modo de memoria. Cuando llegó a México, él tenía poco conocimiento de este país, comenzó viviendo en la casa de Diego Rivera, pero poco después se fue a vivir a Coyoacán, y en algún momento le mencionó a su secretario que su hogar parecía una prisión medieval. A pesar de no ser un historiador como tal, fue uno de los escritores y pensadores más influyentes sobre la Revolución Rusa. Otra curiosidad muy conocida sobre Trotsky fue su romance con la esposa de su amigo, es decir, con Frida Kahlo, quien además le regaló un autorretrato y cuya relación amorosa comenzó en 1937. Tras los juicios de Moscú, Trotsky fue sentenciado a muerte, y por último, sus últimas palabras antes de morir pidieron que el asesino no muriera, pero que sí hablara. Y así es como termina este video. Si te gustó me puedes dejar un like, puedes dejar tus comentarios y si te gustaría apoyar mi canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. De un mismo modo, te dejo en la descripción mi Instagram para que puedas ver más contenido sobre la difusión de nuestra historia. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos con el siguiente capítulo, hasta la próxima.